Hola chicos, bueno, voy a empezar con el temita acá, y se me acana otra vez. Ahí está. Me voy a ir a compartir pantalla. Estamos. Este no sé, este es OBS, que es todo un problema. Bueno, voy a hablar para los que no estuvieron en la clase, para los que, bueno, quieren por ahí profundizar un poquito más en algo, por ahí te puedo contar algo más que les pueda servir. Eh, Voy a hablar de vías de conducción, lo que hablamos el otro día, que es importante saber porque son como rutas, más que nada por las que entra un estímulo, ya sea sensorial, sensitivo, qué sé yo, va a procesarse la información de ese estímulo en determinadas zonas de nuestro cuerpo, por ejemplo, estructuras, ya sea la médula o el sistema nervioso, pasa por estructuras específicas, se produce el procesamiento de la información y ahí necesita tener una respuesta en la mayoría de los casos, obviamente, o de almacenamiento. Para eso necesitamos vías o rutas por las que entra ese estímulo. En este caso, todo obviamente es necesario gracias al sistema nervioso. En este caso, involucra ya sea el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Entonces puse en sistema nervioso en general. Y en este caso, el sistema nervioso va a funcionar como un dispositivo integrador que se encarga de recibir información sensitiva, conducir información, codificar, modificar, generar respuestas, que es siempre de lo que yo le estoy hablando cuando hablamos, por ejemplo, de cualquier estímulo que llegue a nuestro cuerpo. Desde una actividad motora activa, desde un ejercicio propioceptivo, desde todo se relaciona con este tipo de estímulo. Ya sea, por ejemplo, cuando trabajamos con el paciente, manipulamos con él, le trabajamos, por ejemplo, en cervicales, o también podemos introducir en nuestra terapia algún tipo de aparato de fisioterapia. Hay que saber bien y ser conscientes de lo que hacemos porque nosotros estamos mandando información al cuerpo y el cuerpo obviamente va a dar una respuesta. Muchas de las respuestas a veces también pueden ser dañinas, ¿no? Mucha información, mucho estímulo más que nada puede generar una respuesta dañina que puede ser por una contracción o ya sea una respuesta dolorosa. Por medio de diferentes vías ascendentes o aferentes, sensitivas sensoriales y descendentes eferentes, que serían las motoras. Las aferentes, estamos hablando más que nada que son la sensitiva o la sensorial, que va desde la periferia hasta el sistema nervioso central, que esta la podemos digamos, clasificar en dos o discriminarla de dos formas, porque una va a entrar de manera sensorial por los sentidos del gusto, olfato, visión, audición, y la sensitiva por medio de la propiocepción, tacto fino, tacto grueso y el dolor. Algunas de ellas son inconscientes, otras son conscientes. Vemos los estímulos que llegan al cuerpo y se hacen de manera consciente o inconscientes. El sistema nervioso somatosensitivo, estamos hablando también entonces de la vía aferente, tiene dos componentes, un subsistema para la detección de estímulos mecánicos, que es el tacto leve, presión y la tensión cutánea, y un subsistema para la detección de los estímulos y la temperatura. Para eso hay estructuras y receptores específicos que son los que se van a encargar de recibir esa información, enviarla por una vía específica a una zona específica del cerebro y siempre en este caso muchos de ellos son conscientes. Por ejemplo, de la temperatura, la del dolor. Hay muchas veces también son inconscientes, por ejemplo, los reflejos cuando por ahí sentimos un dolor y directamente nuestro cuerpo ya tiene alguna vez ese estímulo ha sido consciente, por eso es que el cuerpo ya sabe y tiene un mecanismo de respuesta. Se anticipa, digamos, una respuesta anticipada porque es como muy rápida. Los receptores sensitivos especializados en los tejidos cutáneos y subcutáneos son diversos y de acuerdo a la función, esta variedad de receptores pueden dividirse en tres grupos: los mecanorreceptores, los nociceptores y los termorreceptores. Los mecanorreceptores, obviamente que estamos hablando de los receptores que van a recibir la información, por ejemplo, ya sea de presión, tacto,
mecánico, un cambio de la forma del tejido. Nociceptores son los receptores que van a estar, digamos, llevando información, en este caso del dolor, nerviosa, dolorosa. Y los termorreceptores, bueno, como le dice el nombre, los de la temperatura, ya sea leve, obviamente, fuerte. Sobre las bases morfológicas se los puede clasificar sobre su forma, digamos, libres, encapsulados, y hay especializaciones de nociceptores y termorreceptores que se denominan terminaciones nerviosas libres. Esto yo a veces suelo hablar con ustedes, por ejemplo, cuando hay una lesión en estas terminaciones nerviosas, la mayoría de las que, cuando hay en quemaduras, por ejemplo, de cuarto grado, la persona no siente el dolor. Acá puse un cuadrito que encontré que está bueno porque habla de los distintos receptores que tenemos en nuestro cuerpo. Tenemos receptores, la mayoría de ellos van a estar en el nivel de la piel, otros van a estar en articulaciones, otros van a estar en vísceras. Tenemos receptores en muchas partes de nuestro cuerpo, en la parte respiratoria, tenemos varoreceptores, un montón. Bueno, tenemos receptores Ruffini y Krauss, que son termorreceptores. Krauss es de frío, Ruffini es calor. Estos reciben un estímulo que es la temperatura y sensan el calor y el frío, obviamente. Merkel y Meissner son mecanorreceptores del tacto y perciben el estímulo que es la deformación del tejido. Corpúsculo de Pacini, que es un mecanorreceptor de presión en la deformación de tejido. Pacini, si no me equivoco, porque no, es lo que yo tengo, lo que me viene a mi mente, si no me equivoco, está en la articulación, en las componentes articulares, ¿viste? Cuando hay, por ejemplo, presión a nivel de la articulación, sentimos que hay presión a nivel de la articulación, por ejemplo, cuando nos traccionamos o descomprimimos, o cuando tenemos, por ejemplo, una molestia, por ahí no es dolor, puede estar este receptor cumpliendo su trabajo. Terminaciones libres son los quimiorreceptores por medio de sustancias también dolorosas, por ejemplo, o por sensaciones dolorosas, que se produce en un estímulo que es un daño tisular. El órgano tendinoso de Golgi y los usos musculares se encuentran a nivel muscular, son mecanorreceptores. El órgano tendinoso se encarga de la posición corporal, digamos, más que nada de la tensión que se genera a nivel del tendón, del músculo. Es la deformación o la tensión que se genera a nivel de este, y es una deformación, digamos, más que nada muscular. Los usos musculares o los neuromusculares son mecanorreceptores, se encuentran a nivel del uso neuromuscular, del vientre muscular, y pueden tener fibras intrafusales y extrafusales también. Y más que nada son los que sensan, o más que nada están al nivel del cuando reaccionan a un estiramiento. Cada uno de ellos tiene una respuesta, digamos, porque están encargados de enviar esa información. Después tenemos especiales que están en la vista, que digamos sensan vista, audio, equilibrio, olfato, gusto, y estos se encuentran, digamos, en otras zonas del cerebro, en otras zonas del cuerpo, perdón. Bueno, tenemos distintos tipos de sensibilidad y la podemos clasificar dependiendo de dónde provienen. Sensibilidad, podría corregir después, sensibilidad extroceptiva, informa sobre los cambios en el ambiente. Por ejemplo de la sensibilidad cutánea, que viene de afuera, obviamente, ¿no? Sensibilidad propioceptiva informa sobre los movimientos del cuerpo y su posición en el espacio. Esta sensibilidad a veces suele ser profunda. Acá más que nada la estamos clasificando según de dónde provienen y de qué forma, digamos, pues sensibilidad proviene de los huesos, los músculos y las articulaciones. Sensibilidad interoceptiva, me va a enviar información también profunda, obviamente, porque viene de la actividad visceral. Esta sensibilidad, por ejemplo, es cuando nosotros sentimos el ruido del estómago, podemos percibir que el estómago o los intestinos, podemos percibir la sensación de la micción, y bueno, y así un montón de estímulos que nosotros sentimos, y a veces, también inconsciente, ¿no? Porque ahí profunda. Tipos de información sensitiva.
La epicrítica, que es la fina, digamos, el tacto fino, el tacto bien discriminado, que nosotros podemos definir que nos está tocando algo blando, algo duro, algo puntiagudo, frío, caliente, pero más que nada está relacionada a sensaciones, ya sea también la textura con lo que nos están tocando. Esta sensibilidad es la que se encarga de percibir eso. La sensibilidad protopática, que es la gruesa, la grosera, la que observa cambios extremos de temperatura, como el dolor, pero también grande, y sensaciones cutáneas, o sea, por ejemplo, un contacto fuerte. Ahora, por ejemplo, yo estoy apoyada sobre ¿cómo es? El apoyabrazo acá de la silla y me está con un contacto bastante grande a nivel del codo, yo lo siento. Sensibilidad superficial consciente, incluye las sensaciones, no me duele, pero lo siento, ¿viste? Sensaciones de dolor, tacto frío y calor, y dolor táctil, térmico y doloroso, digamos. Capta eso, consciente. Estaba queriendo hacerme la loca y no le quería mandar más el video, pero dije, no, necesitan por ahí alguna info extra. Estereognosia es un tipo de sensibilidad que por ahí nosotros lo vamos a utilizar cuando hagamos rehabilitación de paciente con ACV o algún paciente con alguna alteración neurológica, en la que queramos estimular algún tipo de sentido del tacto, por ejemplo, y la sensibilidad de este tipo. Y vamos a necesitar con algún objeto el paciente contacte su mano y obviamente sin ayuda de la visión, que pueda percibir qué objeto está tocando, qué textura tiene y si lo puede decir mejor. Por ejemplo, esto es un teléfono, ponerle. Me diga, esto es. Y ahí también tiene mucho que ver, más que nada, la actividad a nivel de la corteza cerebral eh, y otros tipos de sensibilidad elementales, porque también va a tener que ver si hay una alteración, por ejemplo, en la memoria, en la comprensión. Y ahí nos vamos a dar cuenta si el paciente tiene alguna alteración también más profunda. Sensibilidad visceral. Este tipo de sensibilidad es generalmente dolorosa, como las de los testículos, las mamas, la tráquea, el globo ocular, cuya compresión despierta dolor. Yo le aprieto el globo ocular a alguien, por ejemplo, sí. Hay personas que sienten dolor. Cuando hay una inflamación, cuando hay algo, también toco y va a sentir esa sensibilidad, obviamente. Sensaciones como la de plenitud y vacuidad del estómago, cuando está lleno, cuando está vacío. Incluso también el rechazo o apetencia a los alimentos, ¿viste? Porque no está lleno o quiere comer. ¿Cómo uno sabe, no? Que es porque tengo hambre, es la sensibilidad, ¿viste? Que uno está sintiendo. Tengo hambre, por eso me duele el estómago. O está lleno y no acepta comida. Cuando se llena, por ejemplo, la vejiga también, hay receptores a ese nivel que perciben la sensación de llenado, porque hay un músculo que se llama músculo destrusor, la vejiga, que es el que tiene receptores a ese nivel. Pero obviamente que esta sensibilidad y esta represión de la vejiga está muy relacionada con el sistema nervioso. Cuando se llena, se manda la información a la parte del sistema nervioso y el sistema nervioso avisa al músculo que tiene que relajar el esfínter vesical y se produce la micción. Obviamente que hay gente que tiene lesión, por ejemplo, a nivel medular, ya más que nada a nivel de la motoneurona inferior, puede tener también una lesión a este nivel y está cortada la comunicación. Hay gente que no siente nada y se hace pis. Por eso es muy importante la comunicación y las vías de información que llevan al sistema nervioso. Sensibilidad profunda consciente. Se refiere a las sensaciones originadas en tendones, músculos, huesos, dermis profunda o articulaciones. Ellas son más que nada son el sentido de presión o varestesia. Acá le explica en griego lo que es varos, presión, estesis y sensibilidad, que consiste en la apreciación del peso. Entonces, yo, por ejemplo, voy a poner una mochila en mis hombros y voy a saber más o menos que es pesada o liviana, ¿no? Que inclusive hay gente que puede decir sí, alrededor de 3 kilos tiene, porque es como que ya tiene una conciencia del peso, porque lo ha levantado o no, o lo ha levantado más pesado o más liviano. Barognosia, reconocimiento de la presión ejercida en diferentes partes del cuerpo.
Yo le voy tocando a la persona y me tiene que decir sí, siento a nivel de la rodilla. La sensibilidad vibratoria, la palestesia, esa se genera por estímulos, por ejemplo, con un diapasón. Yo no tengo diapasón, alguien que estudia música por ahí puede tener, está bueno, se lo utiliza para ver la palabra profunda a nivel de las articulaciones, mayoría de veces, sino en la parte auditiva. Sentido de las actitudes segmentarias, la batiestesia, por medio de la cual la persona es capaz de conocer la posición exacta en que se encuentran diversas partes de su cuerpo, sin el auxilio similar a la estereognosia. Y es lo mismo, pasa que bueno, en este caso, más que nada de posturas, ¿no? Del cuerpo. Por eso es batiestesia. Actitudes segmentarias. Organización general del sistema somatosensitivo. Bueno, cuando, por ejemplo, la parte de sensibilidad, yo voy a, por ahí, el otro día no, más que nada lo que hice repetir el, por ejemplo, la exploración de pares craneales, que es muy básico eso, chicos, eso por ahí es cuestión de más que nada ir a cada par y evaluar la acción, preguntar por medio de qué se puede evaluar, qué es lo que puede afectar. Sí, por ahí me puede llegar a interesar el origen, pero yo necesito saber más que nada ustedes sepan la exploración y cómo lo pueden hacer en la práctica. Bueno, acá seguimos. En este caso lo mismo. Voy a preguntar sobre tipos de sensibilidad, cómo probarían, que me cuenten cuáles son las que hay, las conscientes, las inconscientes, las profundas, las superficiales, las que se encargan del tacto y la temperatura, más o menos así que me clasifiquen. Dependiendo, acá hay muchas clasificaciones, me pueden decir dependiendo de tal clasificación, según su lugar, según su función, me pueden explicar de esa manera. Entonces, la organización general del sistema somatosensitivo, más que nada nosotros tenemos que saber que la mayoría de esta organización está compuesta por 3 neuronas, que son las que en este caso, van a estar a nivel periférico, a nivel de un ganglio raquídeo, un ganglio periférico, va a ser sinapsis muchas veces y la mayoría de las veces a nivel de la médula, ahí se dirige al lado contrario, por la comisura central de la sustancia gris, normalmente, y se dirige hacia, digamos, la parte craneal, hacia el tálamo, por unas vías, en este caso hay un cordoncito que se llama lemnisco medio, y es el que va a llevar al tálamo y de ahí hacia, y el tálamo también tiene unas porcioncitas específicas donde va a entrar esta vía y va a ir a hacer sinapsis en el área 1, 2 y 3 precentral del sistema somatosensorial. Bueno, es más o menos así, pero acá, bueno, lo explica un poquito más detallado. Las vías mecanosensitivas, acá está hablando ya cuando se involucran receptores, mecanoreceptores, por ejemplo, los Pacini y los de Ruffini, estos son los que van a ser receptores, no, Ruffini, Krause, bueno, los de Pacini, que son los que van a estar a nivel, por ejemplo, articulares, van a ser una mecanoreceptiva porque van a encargarse de la parte de cuando hay un cambio a nivel del tejido, de presión, por ejemplo, y se las denomina también sistema cordonal posterior porque se dirige por la parte posterior a nivel de la zona lemnisco medio. Después tenemos otra vía ascendente que lleva la información de dolor y temperatura, que también se llama vía espinotalámica. Las dos se pueden llamar. Esta sí, más que nada va hacia el tálamo también. La otra también va hacia el tálamo. Y se va a llamar es un sistema cordonal anterolateral. Vamos a seguir. Creo que más abajo hay un dibujito. Así les voy a mostrar cómo van. Tenemos las vías de la sensibilidad. Se trata de una sensibilidad consciente. En este caso, son la sensibilidad, tenemos corpúsculos sensoriales. Estos son los que van a darme
la sensibilidad termoalgésica, la protopática y la epicrítica. En este caso táctil y la del dolor y la temperatura. La protopática se va a encargar del tacto grueso y la epicrítica se va a encargar del tacto fino. Bueno, en este caso hay estructuras específicas que son por donde va a ir determinada ruta, digamos, va a llevar y va a conducirse por zonas específicas para que, digamos, que están destinadas a esta vía. Las células nerviosas se dividen en 3 grupos. Tenemos medial, central y lateral, pues son las que van a ir en distintos sectores. Por eso se llama medial, central o lateral. La posterior. Bueno, acá más o menos yo puse un dibujito que es más o menos como quiero que ustedes se hagan en la cabeza. Fíjense que el cuerpo de la neuronita está acá. Acá se encuentra la dendrita. Acá va a recibir, va por su axón, digamos. Acá está el ganglio raquídeo, que es donde hace, o periférico, que es donde hace sinapsis. La primer neurona normalmente está acá, a este nivel. Ahí esta neurona va a hacer sinapsis con la segunda neurona, que normalmente se encuentra dentro de la sustancia gris. En este caso, como es una acción refleja, va a haber la función de 2 neuronas. Va a ser monosináptico, porque solamente va a ser sinapsis a nivel de la sustancia gris con 2 neuronas, que va a ser la neurona periférica y la neurona motora de la anterior. Entonces, en este caso un reflejo, por ahí dicen que es monosináptico o bisináptico, dependiendo si no hay otra estructurita más compleja que tiene que desarrollarse la información de manera más importante. Entonces, en este caso, hace así. Esta es una médula, un corte frontal sagital de una médula. Lo que está en gris es la sustancia gris. Aquí se encuentran células llamadas interneuronas que se van a encargar de integrar la información, o son integradoras también, así se le llama también. Ay, se corrió mi foto acá. Ahí está. Perfecto. Y ellas son las que van a ser las que van a decidir si esa información necesita una respuesta más compleja, si va a volver directamente por el músculo o va a ir al sistema nervioso a procesar esa información y a, bueno, qué sé yo, que el sistema nervioso se encargue de decidir, de dar una respuesta más, de un movimiento más perfecto y más complejo. Sensibilidad termoalgésica. Bueno, es una vía también, que es la que va a ir más que nada que va a dar información sobre el dolor y la temperatura. Esto va a tener receptores específicos, que son los corpúsculos de Ruffini y Krauss, y tenemos las terminaciones libres, que también, estos son de dolor. Esta vía, no sé si es esta, sí, a ver si tengo otra, vamos a cambiar el dibujito. Ahí está, no me cambia, a ver. Qué porquería, ahí está, muy bien. Entonces va a coincidir para que usted no se confunda. Acá a nivel periférico se encuentran los receptores, a nivel de las terminaciones libres, encapsulados, corpusculares. Yo quiero ver algo. Estos, bueno, aquí está la primera neurona, como lo dice. Esta es una médula. Acá pusieron 2 cortes medulares, pero no es que cada uno tiene su lugar específico, puede pasar digamos, indistintamente. Lo pusieron así para que se pueda hacer digamos, estudiar de mejor manera nomás. No es que está más superior el Ruffini y la terminación libre más abajo, sino que así lo hicieron de manera digamos, esquemática para que se pueda ver bien. La primera neurona, que es la que se encuentra a nivel del ganglio raquídeo periférico, va a hacer sinapsis a nivel de la médula, en este caso, con la segunda neurona que se encuentra en el asta posterior
de la médula espinal, en la vía ascendente, por ahí va a entrar la información. Se dirige por la comisura central, digamos la sustancia gris hacia el lado lateral, y sube, este sería ya el bulbo, sube lateralmente por el bulbo, por el fascículo espinotalámico lateral, espino porque va por la espina, por la médula espinal, y hacia la tercera neurona, donde va a ser sinapsis de la tercera neurona, porque vienen los axones de las neuronas que se encuentran a nivel de la corteza, a nivel del tálamo. Ahí está, ese es el tálamo, y este es el sistema somatosensorial o el córtex somatestética, que dicen acá, somestética, que es lo que estudiamos 1, 2 y 3. Acá se encuentra el área, digamos, premotora o motora, postmotora. En este caso es el precentral, también que lo llaman así, 1, 2 y 3 de Brodmann, que se va a encargar de las sensaciones frío, tacto fino, tacto grueso y dolor, en este caso, termoalgesia. Seguimos la sensibilidad táctil y protopática. En este caso, las que se van a encargar del tacto grosero y cierto grado de dolor. Estos son los que van a sentir a grandes rasgos las sensaciones, o que sean sensaciones muy exageradas, cambios bruscos de temperatura, dolores también altos, registren dolores altos, una cachetada, ponerle, qué sé yo, no sé, un golpe fuerte. Bueno, van a ser los corpúsculos de Meissner, de Pacini, terminaciones en los folículos pilosos. Te arrancan un pelo, sentís el dolor por esta sensibilidad. Bueno, acá también lo mismo. El cuerpo neuronal del receptor se halla en el ganglio anexo de la raíz dorsal. Este penetra en la médula para hacer sinapsis en el asta dorsal del área 1 de Redex. Las áreas son como estructuras que se encuentran a nivel de la médula, son como zonas específicas donde van a pasar estas vías, como rutas, como puentes, qué sé yo, como le quieran llamar ustedes, como entradas para cada una de este tipo de información que va a ir hacia arriba, pero entran por el asta dorsal o hasta posterior. El axón de esta neurona pasa al lado contralateral, lo mismo acá, muy similar al anterior que vimos, y asciende por el cordón anterior formando la espinotalámico anterior. El otro anterior, el de la sensibilidad termoalgesia, era espinotalámico lateral. Fíjense que todos llevan espino, van al tálamo y anterior. Entonces vos más o menos te ubicás la ruta que lleva. En este caso busca el tálamo y hace sinapsis en el núcleo ventroposterolateral, en este caso del tálamo. Y aquí los cuerpos neuronales se proyectan en la corteza cerebral, en la circunvolución postcentral a través de la cápsula interna del brazo posterior y de la corona radiada. Es como un poquito más específico por dónde va esta vía. Tiene como esas especies de escalitas que hace antes de llevar y hacer sinapsis en la corteza somatosensorial. Acá yo encontré un dibujito de las láminas para que ustedes más o menos se imaginen cómo son, por dónde entran. ¿Viste? Acuérdense que la médula no está cortada en partes, sino que es una cosa larga sola. Entonces van por ahí y se conducen por esa zona. Cada zona tiene una especificidad. Yo no voy a pedirle que ustedes sepan de memoria las láminas. Sí sepan que, bueno, que existen ese tipo de estructuras a nivel de la médula que son las que van a llevar por donde va a ir la información de tal tipo. En este caso, las 1 y hasta las 6 son las que me van a dar sensaciones, por ejemplo. Ay, ¿por qué soy así hago macana? ¿Esto ya leí? Sí, ya leí. Bueno, ahí está, ahora voy a ponerle bien. Qué desastre. Perdón. No, fíjense, lo mismo. Sensaciones exteroceptivas. Ya sea cualquier sensación exteroceptiva que venga de afuera, ya sea dolor, tacto, temperatura.
Acá está la que acabo de leerle. La vía, lo mismo. Tenemos la primera neurona a nivel del ganglio periférico, en este caso los corpúsculos de Meiner, que son, estos se van a encargar entonces de la sensibilidad táctil protopática del tracto grueso, de que no, digamos, que recibe los cambios de temperatura exagerados, que, que va a percibir tacto grosero, así bien brusco, así no tan discriminado, no me toca con un alfiler, sino que me está apoyando algo nomás, no sabe definir qué es. Entonces me va a enviar también por el asta dorsal de la médula o posterior, la vía ascendente, se va a dirigir, en este caso, anterior, fíjense, el otro era por la parte lateral, un poquito más hacia atrás, al costado. En este caso se va a dirigir por la comisura al lado contrario, por la comisura, digamos, gris también de la sustancia gris, lateral a anterior. Se va a llamar entonces fascículo espinotalámico anterior. Y va a hacer sinapsis a nivel del tálamo, como dijeron ahí, en la parte, una parte dorsal ventral del tálamo, y se va a dirigir por digamos, lo que es la corona radiata hacia la zona somatosensorial 1 y 3, postcentral del área de Brodmann. Bueno, de acá empieza la sensibilidad táctil y epicrítica. Acá tenemos unas estructuras más específicas también, que son las que te van a encargar, digamos, de hacer sinapsis, donde va a ir, como que va a hacer también escala. Yo tengo que ir a tal lugar, dice, porque ellos tienen, digamos, es como que se toman un colectivo. En Buenos Aires hay un montón de colectivos y un montón de cosas, o cuando te tomas un avión, que tenés que hacer escalas en distintos lugares, dependiendo del lugar que vas. Bueno, acá es lo mismo, son como rutas. En este caso, tenemos la médula, el bulbo y el cerebro. En este caso, va a estar la primera neurona a nivel del receptor periférico, va a hacer sinapsis recién a nivel del bulbo. En este caso no hace sinapsis a nivel de la médula. Si usa como vía, entra por la vía del asta dorsal, sube, lo mismo esta, sube, y hacen sinapsis en los núcleos de Golgi de Burdach, que se encuentran a nivel del bulbo. Ahí se dirigen por la cinta de la raíz media, se van como hacia anterior y lateral, y se dirigen por esta cinta de la raíz media, que así se llama, también hacia el tálamo. Y ahí hacen sinapsis con los cuerpos neuronales de las neuronas que se encuentran a nivel del área 1, 2 y 3, 2. Es difícil, esto es fácil, es saber nomás más o menos los nombres y las estructuras por donde va. Estas son vías aferentes, o sea que van de la espina espinotalámica, porque van hacia del tálamo. Siempre pasan por el tálamo. Después, en este caso, hay otras sensibilidades un poquito más complejas, que son las vías, por ejemplo, propioceptiva profunda. En este caso, va a corresponder a la sensibilidad de las articulaciones, de los músculos. Va a estar ayudando a la zona de las acciones, la actitud, más que nada la sensibilidad consciente e inconsciente. Dice que la sensibilidad será consciente siempre que llegue hasta la corteza sensitiva, e inconsciente cuando no llegue hasta la corteza. A la sensibilidad inconsciente la podemos clasificar en sensaciones de presión o varestesia, de vibración o palestesia, y de actitud o posición que ocupa un miembro en el espacio o batistesia, o la propiocepción, que nosotros conocemos. También tenemos la sensibilidad consciente, que también transmite esta sensaciones dolorosas. La primera neurona se encuentra en el ganglio espinal. Su acción no pasa por el cuerpo posterior, penetra directamente en el fascículo posterior del mismo lado y asciende verticalmente hacia los centros superiores. En la cara dorsal de la médula, un surco longitudinal colateral posterior,
y parece separar este fascículo posterior en dos porciones. La parte medial al fascículo de Golgi, que se encuentra en el bulbo, que lleva información sensitiva del tronco y del miembro inferior del mismo lado. Esta es un poquito más compleja, con lo que van a tener que saber nomás dónde está la primera neurona, que no pasa por el cuerpo posterior, directamente va por el fascículo posterior del mismo lado. Hay entraditas que tiene, no entra ahí, y ahí se dirige hacia la zona central. Después también está una va por el de Gol y otra va por el fascículo con otro núcleo que hay, un fascículo cuneiforme de Burdach que lleva información sensitiva del miembro superior y el cuello del mismo lado. La segunda neurona se encuentra en los núcleos de Gol y de Burdach, como la que vimos recién, que era la del tacto fino y el epicrítico, que hacen sinapsis ahí. Emiten axones que cruzan la médula oblonga y que forman la lemniscomedial, que es otra vía, digamos, es como una ruta, que se llama así, que tiene ese nombre. Al cruzar el puente se unen a las fibras del eje espinotalámico anterior. La tercera neurona está en el núcleo ventroposterolateral del tálamo. Es la misma versión, lo mismo que vimos hoy. Y la cuarta neurona, como es consciente, en la corteza sensitiva, en la circunvolución postcentral, en el área somatoestética. Esta es similar a la que vimos, solamente que tiene una ruta diferente. Da unas vueltitas un poco más porque entran directamente, digamos, a esos fascículos por medio de esos haces. La sensibilidad inconsciente se transmite esencialmente a los centros superiores y especialmente cerebelosos. La primera neurona se encuentra en el ganglio espinal, su axón termina en la parte media del cuerno dorsal. Otra vez entra, siempre entra en el cuerno dorsal. Se articula allí con la segunda neurona situada en el núcleo torácico de la columna de Glarke, para las neuronas que corresponden a los miembros inferiores y al tronco. Ahí están esos, a nivel de los miembros inferiores y el tronco se encuentra ese núcleo ahí que se llama núcleo de Glarke. El axón atraviesa enseguida la sustancia gris para formar en la parte posterior del fascículo lateral del mismo lado, sin cruzar la línea media. No cruza hacia el lado contrario, como la mayoría. El tracto espinocerebeloso dorsal o fascículo espinocerebeloso de Fletching. Así se llama el que es inconsciente. Ustedes pueden entrar y googlear o buscar más que nada. Yo todo esto lo miro en el Guyton, que está muy lindo, bien explicado. Las fibras provenientes de los miembros superiores hacen contacto en el núcleo vestibular superior. Estas son toda información que van y se van a depositar ahí. Y hacen sinapsis ahí, le llevan la información ahí, digamos que es información inconsciente, que por ahí nosotros no vamos a estar sabiendo todo lo que está pasando. El axón cruza entonces la línea mediana, situada en la sustancia gris, alrededor del canal central, y llega a la parte anterior del cordón lateral opuesto, participando en la constitución del tracto espinocerebeloso cruzado o fascículo de. Entonces tenemos dos sensibilidades inconscientes. Una se va a llamar espinocerebeloso de Fletching y el otro se va a llamar tracto espinocerebeloso de Gobert o fascículo de Gobert. Así lo pueden estudiar. Transmite la sensibilidad visceral, sus vías, en realidad, en este caso, al parecer sigue la sustancia gris de la médula. Es cortito, digamos esto, porque es inconsciente. Sigue hablando de lo que estábamos hablando recién. Es más una acotación. Ahora vamos a hablar de las vías motoras. Las vías motoras son haces descendentes, o sea que ya están por generar la respuesta que se produjo a través de un estímulo, que fue analizado a nivel del área motora o centros cerebrales o núcleos del cerebro, y se extiende desde el sistema nervioso central hasta los músculos, transmitiendo un impulso nervioso que permite el movimiento de los mismos. La vía descendente o eferente o el sistema somatomotor, así se llama. Son rutas de ida y de vuelta, así que tenemos nosotros. En este caso, lo podemos clasificar o poner en grupos. Tenemos los tractos córtico-espinales o piramidales, que estamos hablando de los mismos, y los tractos extrapiramidales.
En los tractos piramidales descienden de manera directa, sin interrupción sináptica, desde la corteza hasta la médula. Se van, es como parece una médula, una neurona larguísima. Y los cuerpos celulares que contribuyen con fibras de estos tractos piramidales están localizados principalmente en la circunvolución precentral, que es el área 4 de Brodmann. También tienen relación con el área 1, 2 y 3 postcentral, y también tienen relación con el área, se llama eh, primaria superior o primaria anterior, también se lo puede llamar así. Motora, premotora y motora posterior. Ahora vamos a mirar bien eso. Forma una corteza motora primaria, que es el área 4. De las fibras córtico-espinales, el 80 y 90% se decusa en las pirámides del bulbo raquídeo y descienden como tractos córtico-espinales laterales. Si no decusa y sigue de largo, digamos, por la misma sin decusar, se van a llamar córtico-espinales anteriores. Los tractos descendentes restantes son tractos motores extrapiramidales, que son tractos que no se encuentran, digamos, no salen desde el área motora o primaria, sino salen de otras zonas del tronco, y también están, digamos, con cuerpo estriado, sustancia negra, son ganglios y, digamos, basales que están fuera del área piramidal. Yo leí también muchas veces que también se llama piramidal porque las neuronas que forman parte de este sistema tienen sus cuerpos neuronales con forma de pirámide, pero también las relacionan con la decusación de las pirámides del bulbo. Nosotros en la corteza motora tenemos alrededor de 6 capas de neuronas. Bueno, en esas 6 capas de la corteza se encuentran estas piramidales, que son las que se van a encargar prácticamente del movimiento voluntario motor. Sistemas activos del control motor. El control. Bueno, acá tenemos la relación, más que nada, que tienen y donde recibe la actividad motora, ¿no? Y el control. Ya sea para cualquier acto, de sea movimientos sencillos o complejos, va a tener, digamos, relación y va a recibir control de corteza cerebral, cerebelo, ganglios basales, tronco del encéfalo y médula espinal. Si tenemos alguna de estas áreas obviamente lastimadas, vamos a tener alteración directamente con los movimientos motores, ya sea postura, ya sea lo que sea. Sistema activo de control. Bueno, tenemos dos vías, directa e indirecta. La vía directa es la que va directamente desde la zona periférica, ponerle, hasta la corteza cerebral. Y ahí vuelve la respuesta. Que es más que nada la respuesta de motora voluntaria. Después tenemos la vía indirecta, que ya es un poquito más compleja, que es la que va a ir, por ejemplo, a buscar información o a transmitir información desde centros específicos para el control, ya sea de la postura, antigravitatorio, control o de otras funciones musculares más específicas. Viscerales, inconscientes, se va para otro lado. Esa sería la vía indirecta. Y tenemos una zona común, que es la vía final común, que va a ser sería como la vía eferente, donde van a encontrarse las motoneuronas anteriores, que son las que se van a encargar, pobrecitas ellas, de un montón de información que le va a llegar. Tenemos distintas formas digamos, de motoneuronas. Estas motoneuronas anteriores son las que, yo digo, motoneurona inferior también, que se va a llamar así, que van a recibir la información impulso que vienen desde la zona central. La verdad que cumple una función sumamente importante. Acá tenemos, por ejemplo, una imagen de una médula con las vías, digamos, todos los 4 tipos de neuronas que hay en el asta anterior. Está la sustancia gris, acá llega, se va a producir la respuesta. Bueno, más que nada un dibujito para que ustedes vean cómo se produce, cómo se encuentran localizadas. La médula gris, los reflejos, cómo se van a hacer, piramidal voluntaria.
Los reflejos musculares que hacen chun chun entran y salen, nomás. No llevan una vía más, digamos, no va arriba. Acá reflejos de enderezamiento, habla también de así de todas esas. Bueno, tenemos 3 tipos de movimiento. Acá lo ponemos como movimiento, por ejemplo, al reflejo como un movimiento, al movimiento automático, ya sea postura, equilibrio, movimientos anteriores como otro movimiento, y movimiento voluntario al de deambulación y la escritura. Pero, por ejemplo, acá lo clasifica el reflejo, como el tono muscular también como un movimiento reflejo, el reflejo miotático como un reflejo que va directamente a ser relacionado con la médula espinal, y el reflejo extensor cruzado. Después otro movimiento, un movimiento automático que ya viene desde centros más específicos o una vía indirecta que viene del tronco encéfalo, cerebelo y ganglios basales, que son los que se van a encargar directamente, porque es automático, obviamente que debe tener un componente inconsciente, que tiene que ver con la postura, equilibrio, movimientos antigravitatorios, deambulación y escritura. Después también tenemos movimientos voluntarios que está meramente relacionado con la corteza cerebral. Entonces, ¿dónde se producen, dónde se ejecutan, digamos, dónde se procesan los movimientos voluntarios? Son a nivel de la corteza. La postura está encargada meramente el tronco del encéfalo, son nada más, digamos, como una vía indirecta. Ya no es la vía directa que va directamente de la médula a la corteza. Bueno, estas, obviamente que todas estos están meramente relacionados entre sí. Y si tiene que haber estas distintas estructuras para que se produzca, digamos, los movimientos normales, obviamente, ¿no? Y no estén dañados. Normalmente la organización anatómica de las vías motoras está compuesta por 3 neuronas. Una que se va a encontrar a nivel de la digamos, zona central, que va a estar a nivel de la corteza. Ahí su axón desciende y hace sinapsis con la segunda, con la interneurona ya a nivel de la médula, la sustancia gris, en la lámina 5 de Redes, otra vez nombran las láminas, por eso es importante. Y esta está relacionada con la vía motora. La lámina, por ejemplo, 1 y 4 es la que vimos que estaba relacionada con todas las sensaciones exteroceptivas. La tercera neurona, por ejemplo, está a nivel de la neurona periférica, la motoneurona inferior, como te lo suelo decir siempre. O motoneuronas anteriores, también en el asta gris anterior de la lámina 4 de Redex. El axón inerva el músculo esquelético a través de la raíz anterior y del nervio espinal. Por eso es que está relacionado también con el sistema nervioso periférico. Hay un dibujito que es medio raro, no se entiende mucho. Acá está el músculo, vean que entra. Acá entra el estímulo por el asta posterior. Hay diferentes zonas, fíjate que acá está la corteza cerebral, viene tú, se produce la respuesta y el músculo actúa. Esto dice acá que es un reflejo, por ejemplo, que está relacionada a la neurona o neurona central que termina en la neurona periférica, como los arcos reflejos. Normalmente viste que dice que solamente son 3 neuronas las que se van a encargar del efecto de la acción muscular, de respuesta. Tenemos la función somatomotora. Tenemos 2 sistemas, el piramidal y el extrapiramidal. El piramidal también lo podemos llamar ascórtico espinal, anterior o lateral. Anterior porque las vías no se decusan, el total de las vías no se decusan por el bulbo de las pirámides, entonces van por la zona ipsilateral. Y el lateral sí, ahí es cuando se decusa y va hacia el lado contrario. Por eso se llama así. Sistema extrapiramidal, como te lo expliqué, todos los circuitos que no forman parte del sistema piramidal, vías que pasan por ganglios basales, formación reticular, núcleos vestibulares, núcleos rojos, tienen nombres también relacionados con las estructuras por donde van a pasar. Por ejemplo, vestíbulo espinal, retículo espinal, rubro espinal. Son, por ejemplo, nombres
de vías que van a estar relacionadas con las zonas por donde van a pasar. Acá otra vez hablamos de la transmisión directa y la indirecta. ¿Cómo se transmite la señal? Sí, son señales, son, no sé cómo ustedes lo quieren llamar, para imaginarse y armarse en la cabeza cómo se produce esto. La transmisión directa va de la corteza a la médula, que se llama vía corticoespinal. Esta, digamos, va a estar relacionada a los movimientos concretos de los segmentos distales, manos, pies y dedos. Ahora van a ver un dibujito que yo le encontré un homúnculo ahí, que es un corte de la corteza cerebral, de la área motora 4. Cada zona va a tener una función, entonces la información va a llegar ahí desde el sistema somatosensorial y la información va a salir con la respuesta que va a estar concreta más que nada en determinados segmentos del cuerpo. La transmisión indirecta va de la corteza hacia, tengo una ruta, yo me voy para ganglios basales, me voy para el tronco, me voy para el cerebelo, pero van a salir todos por una vía común que es la médula espinal. Esto va a estar relacionado más que nada con las funciones de equilibrio, postura, movimientos antigravitatorios. Cuando hay una lesión, por ejemplo, una serie a nivel del tronco del encéfalo, ay, parezco que estoy drogada. Ya estoy medio dormida, ya me están saliendo las palabras por inercia, nomás, chicos. Posiblemente la persona no tenga o tenga alterada la postura, el equilibrio. Bueno, acá también tenemos el ascórtico espinal lateral, que va a estar formando parte del sistema motor lateral. Acá, como les dije hoy, este es un sistema extrapiramidal, este es un sistema piramidal. El asrubro espinal, que va a estar en el núcleo rojo que se encuentra a nivel de cerca y del tronco cerebral. Controla los músculos más distales de las extremidades, el sistema motor lateral. El sistema motor medial va a estar en la parte vestibular o la parte del retículo espinal, así se va a llamar. Controla los estímulos axiales, hasta este, por ejemplo. Formación reticular, núcleos vestibulares, núcleos rojos, ganglios basales. Digamos, y esto ahí, bueno, son las vías extrapiramidales. Este es un dibujito que yo le dibujé en el tronco del encéfalo. Viste que hay, cuando hacemos, por ejemplo, las diferentes vías, acá tenemos una vía que viene desde la corteza, se dirige y sale hacia por el asta anterior. Esta es una médula que tenemos los ganglios, los nervios periféricos, el que se va a introducir directamente a la médula por el asta anterior y el asta posterior. Acá tenemos los ganglios. Mira, fíjate que hay un gangliocito ahí, se forman bien. Estos son los que van a... Acá no hay ganglio periférico en el asta anterior porque esta va a estar la motoneurona que va a ir directamente a ¿dónde? Al músculo esquelético a dar la información. Bueno, este es el homúnculo. Este es un corte de la corteza cerebral del área 4 para que ustedes vean que cada zona tiene una función donde va a ir a dar la acción muscular. Por Dios. Bueno, tenemos la corteza motora primaria, la corteza premotora y la corteza motora suplementaria. También recibe estímulos nerviosos del área somatosensorial y el lóbulo parietal y la circunvolución del cíngulo, aunque en menor medida. O sea que estas estructuras que tenemos acá, ya sea en el área motora, no está solamente relacionada con una corteza del área 4, sino tiene relación íntima con áreas anteriores, premotora, suplementaria, que la suplementaria es la anterior, o también, digamos, sería la anterior a la premotora que está delante de la motora. Es así. A ver si encontramos un dibujito ahí, yo creo que tengo. No puse, no me acuerdo. Está bien en el Guyton, ahí está re bien explicado. Acá están las rutas, como van a ser las entradas, los tipos de vías que tenemos,
para que ustedes se guíen, más que nada. Y cómo van los nombres. Esta es la médula, obviamente. De acá parten o de acá descienden, por acá descienden y salen por acá y se van al músculo. Y de acá, o de acá vienen y se van hacia el tronco. Toman estas rutas. Eso es lo que yo quiero que ustedes más o menos tengan, se imaginen en la cabeza. Después, bueno, las funciones motoras de la médula, relacionadas más que nada a los reflejos medulares y a la función de los circuitos neuronales que tiene la médula espinal. La médula, la información sensitiva se integra a todos los niveles del sistema nervioso y genera las respuestas motoras adecuadas, como yo estoy explicando, que comienzan en la médula con los reflejos musculares, por ejemplo, que son los relativamente sencillos, que ella se va a encargar de responder. No va a ir hasta el sistema nervioso, sino que va a realizar la respuesta ahí. También se extienden hacia el tronco del encéfalo con algunas actividades más complicadas y finalmente por ahí alcanzan al cerebro, donde están controladas las tareas musculares más complejas. Los circuitos neuronales especiales de la médula hasta los sistemas de regulación motora más complejos del cerebro. Y sin la médula serían capaces de realizar cualquiera de ellos. Ninguno va a ser, si la médula no funciona o tiene una alteración, no se van a realizar los... Y bueno, si lo mismo pasa indistintamente si ellos tienen alguna función, digamos, este circuito se vería alterado también. O sea que son necesarios cualquiera de estas estructuras para nuestro funcionamiento normal. Bueno, yo acá puse una definición de tono muscular, no es la que más me gusta, como que encontré varias. Es la condición de tensión activa del músculo en reposo que se desarrolla bajo el control del sistema nervioso central. Si tenemos una alteración al nivel del sistema nervioso central, nuestro tono se va a encontrar alterado. Vamos a tener o una hipertonía o una hipotonía. Entonces nos imaginamos por ahí que el problema está a nivel superior. Dice que la ligera tensión contráctil en la que se encuentra permanentemente todo músculo esquelético normal que no esté directamente relacionado con la actividad específica, es decir, mientras está en reposo. ¿Sí? Nosotros, cuando lo tenemos en reposo, es porque no está efectuando una acción, pero sí debería tener un tono, que es el que también nos genera a nosotros la postura, el equilibrio, la postura, que nosotros mantengamos el tronco erecto, por ejemplo, porque tenemos un determinado tono muscular. Ahí ya obviamente que hay otros componentes antigravitatorios, pero nosotros no estamos voluntariamente haciendo una acción. Estamos parados, relajados, creemos que estamos relajados, pero siempre tenemos una tensión activa del músculo en reposo. Está en reposo porque no está efectuando ninguna acción muscular. Bueno, entonces, yo acá, no sé, quise hacer una especie de gráfico, pero bueno, espero que entiendan. Puse un cerebro que encontré, una imagen X. No quiero que lean lo que está adentro, por eso más que nada yo puse así. Y del otro lado puse una flechita acá interna, una flechita que va y viene, que está una médula con sus raíces, qué sé yo. La idea era que ustedes puedan comprender la relación directa que tiene el cerebro y esa estructura, la médula, por ejemplo, y la función importante. ¿Qué función tiene el cerebro y cuál es la función de la médula en este caso? Y de qué manera se integran todas estas acciones, ¿no? Entonces, eh, acá quise por ahí describir algunas estructuras que tiene la médula, más que nada la parte anterior del sistema motor, donde que se encuentran, tenemos motoneuronas anteriores, que tenemos, bueno, yo describí dos, pero tenemos también las beta. En este caso las alfa y las gamma, las alfa forman parte de la contracción muscular o la unidad motora, y las gamas controlan el tono muscular y están dentro del uso neuromuscular. Son las que van a estar son receptores, son neuronitas que están ahí, que van a recibir la información ya sea del tono por ejemplo, el estiramiento. También tenemos una sustancia gris y tenemos neuronitas acá a este nivel que se llaman neuronas integradoras, que sería la zona integradora donde se van a ejecutar los reflejos medulares.
Hasta ahí nomás va a llegar la información desde la asta anterior, de la asta posterior y se va a ir hacia la asta anterior a ejecutar la acción como está en este dibujito. Los circuitos neuronales especiales, por ejemplo, están encargados básicamente por la médula espinal, que va a ser el movimiento muscular voluntario, que va a estar relacionado obviamente en el área de la corteza, el área 4. De Brodmann, este cerebro tiene una cesura medio complicada, porque es una parte, no se viste que es un corte medial, más un corte lateral, entonces acá no se ve bien el área motora. Yo calculo que debe estar por acá, así, acá. Esta es en la cisura de circunvolución central. Bueno, tenemos también reflejos, por ejemplo, relacionados, tenemos con la médula, reflejo miotático. El reflejo miotático va a estar más que nada sensado por unos receptores, que son receptores que se encuentran a nivel del vientre muscular, que son receptores de que van a percibir el estiramiento o cambios bruscos, estiramiento más que nada, del músculo, y la respuesta va a ser una contracción refleja. Ahí dice que es monosináptica, sí, porque hay dos neuronas nomás las que van a estar funcionando. Va a estar funcionando la anterior y la posterior, la que va a entrar en el asta anterior y va a hacer sinapsis a nivel de la zona integradora y va a salir por la motoneurona inferior. Entonces va a haber solamente una sinapsis. Patológico, por ejemplo, puede ser un clonus, que es una contracción por cualquier estímulo supersensibilizado. El sistema nervioso está con una lesión ahí. El reflejo tendinoso de Golgi también, se encuentra a nivel del músculo. Percibe la tensión muscular, los cambios bruscos de tensión también. Y evita, por ejemplo, desgarros, inhibe un estiramiento exagerado, un cambio de tensión muscular exagerada. Entonces, lo que va a hacer es relajar el músculo y va a inhibir el desgarro, por ejemplo. Tenemos el reflejo flexoro de retirada, que también es un reflejo nociceptivo más que nada, consciente obviamente, porque en un momento fue consciente. En este caso se produjo una sensación dolorosa y el cuerpo tiende a retirar lo que sea, el segmento del estímulo que esté generando dolor, obviamente. Una reacción rápida, totalmente involuntaria, que a veces nosotros ni cuenta nos damos y retiramos la mano. Después tenemos reflejos posturales y enderezamiento, que son básicamente automáticos, que están más que nada relacionados a nivel del sistema nervioso, ya sea en el tronco del cerebro, en la parte de los ganglios del cerebro, va a estar encargado esta parte, la parte cerebelosa, obviamente. Y la inervación recíproca, que también está relacionada con la acción muscular, por ejemplo, en este caso voluntaria de un determinado músculo. Yo quiero hacer una acción de una flexión de un bíceps, por ejemplo, y los músculos antagonistas quieren también extenderse, por ejemplo, el tríceps, y se contraen automáticamente los dos y no me permiten, por ejemplo, la contracción de ninguno de los dos segmentos, digamos, me quedo recta y inmóvil. La inervación es un juego básicamente de los agonistas y los antagonistas para generarse un movimiento funcional y coordinado. Cuando hay una alteración en estos movimientos, por ejemplo, si sea un Parkinson, a nivel de una lesión neurológica o de una ACV, la inervación recíproca se ve alterada porque estos movimientos por ahí no son controlados y se producen movimientos reflejos, posiciones, digamos, reflejas que nosotros no queremos, o patrón motor que por ahí no queremos, involuntarios, ocasionados por la patología. Bueno, yo creo que hasta acá llegamos. Si puedo, mañana ya le grabo el de ACV. Esto, la información que saqué acá, saqué obviamente algunas imágenes de internet y algunas cositas, pero la mayoría, toda esta información, yo me la leí del Guyton para poderles explicar a ustedes. Cualquier dudita que tengan, cualquier necesidad o lo que sean, me avisan y yo les voy ante la consulta, estoy acá disponible para ustedes, chicos. Bueno, un beso grande, que les vaya bien, estudien, no se relajen.